Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Narcomundo, el podcast. Gracias que nos acompaña, gracias que nos sintoniza en este episodio. Antes de que ocurra cualquier otra cosa, por favor, suscríbase aquí al canal, active la campana para que le llegue la notificación de nuevos videos y también regálenos un comentario y un like para que lleguemos a más audiencia inteligente. Gracias, en verdad, por el apoyo que estamos teniendo en este 2026. Y bueno, este podcast no sería tal sin el acompañamiento, el conocimiento y la generosidad de mi querido Jesús Lemus Barajas. Aunque les arda, mi queridísimo Jesús Lemus. ¿Cómo estás, amigo? Que les arda, mi querido José Luis, por supuesto, con todo el cariño, mi hermano, un fuerte abrazo hasta donde quiera que andes. Y pues muy agradecido por esta posibilidad que me das, José Luis, de poder estar contigo en tu podcast, mi podcast, nuestro podcast en pocas palabras, hombre. Entonces, muy agradecido por esta posibilidad para poder platicar con la gente, pues temas que no van a encontrar en ninguna otra parte de las redes sociales ni en los medios de comunicación. Oye, y déjame felicitarte y déjame darte y enviarte más bien un gran abrazo porque aquí lo dijimos. Vamos a empezar ya de lleno con los temas porque aquí lo dijimos, hablamos claramente de este hombre catalogado como objetivo prioritario, del que hemos en verdad ahondado bastante por su carrera delictiva, por sus nexos criminales, por todas las cuestiones delictivas en torno a las extorsiones, el asesinato de este líder citrícola Bernardo Bravo. Me refiero a César Alejandro Sepúlveda Arellano, mejor conocido como el Botox, que pues nos informa el día de hoy, que estamos grabando este podcast, 22 de enero, el propio secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que fue detenido César Alejandro Sepúlveda Arellano, líder del grupo criminal Los Blancos de Troya. ¿Y por qué te digo que te mando un gran abrazo y te felicito? Porque aquí lo dijimos y fuiste tú precisamente quien reveló que antes de que acabara el mes de enero, así lo planteaste, iban a capturar a este personaje que ha hecho un daño tremendo a todos los líderes citrícolas, a los aguacateros, a todos los que se dedican no solamente pues a la exportación de este producto básico para Michoacán, sino también a los polleros, a los carniceros, a los de las tienditas, cervecerías, en fin, una gran lista de personas que habían estado asediadas y bajo el control de los blancos de Troya a cargo del Botox. Lo capturan, mi querido Jesús, en un brutal operativo. Vimos imágenes de helicópteros artillados en Zenobio Moreno, vimos operativos en Apatzingán y al final, pues nos lo revela esta mañana que sí fue capturado después de que este hombre, ¿te acuerdas que lanzó un par de videos en redes sociales pidiendo la intervención de Estados Unidos para que acabaran con la corrupción, siendo él uno de los principales artífices de este flagelo? Y al final, insisto, cae por meses, según esto, de labores de inteligencia del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, lo ubican en una de sus casas de seguridad y pues van por él, intentó huir, pero le dijeron, ¿a dónde vas, mi querido Botox? Vente para acá, listo para tu cárcel en una prisión seguramente de mediana o de máxima seguridad. ¿Cómo viste esta gran noticia, mi querido Jesús? Mi querido José Luis, pues la vi con mucho gusto y recordarle a la audiencia que eso nada más lo dije yo, pero en realidad tú y yo lo habíamos concluido en nuestras pláticas privadas que tenemos. Tú y yo habíamos concluido que el Botox iba a ser detenido antes de que terminara el mes de enero y no era una cuestión de predicción, no era cuestión de la bola mágica, era cuestión simplemente porque sabíamos lo que estaba pasando detrás del entramado, porque sabíamos que junto con las fuerzas federales del gobierno de la República, pues estaban tras de este señor, tras de César Alejandro Sepúlveda Arellano, el Botox, jefe del cártel de los Blancos de Troya, un brazo ejecutor también del cártel de los Viagra, que también trabajaba a veces con el cártel de Tepalcatepec. Pues sabíamos y lo dijimos que cuando tú y yo lo platicamos en nuestras conversaciones privadas que solemos tener, dijimos que no tardaba en caer, no tardaba en caer porque no nada más eran las fuerzas federales las que estaban tras de él. Había un brazo Sí. operativo muy importante del cártel Jalisco Nueva Generación tras del Botox. En esa extraña eh, com- eh, complicidad que existe, que sigue existiendo entre el gobierno mexicano y los grupos del crimen organizado, que son utilizados al viejo estilo de Genaro García Luna, cuando utilizaba a células criminales para ir a buscar a los enemigos de esas células criminales y utilizaba a grupos del narcotráfico como policías alternas.
Entonces, Sí, en Michoacán estaba operando, lo dijimos, tú y yo lo sabíamos, no podíamos decirlo en el momento, porque estaba una investigación a final de cuentas en curso, pero hay que decirlo ahora que esa captura del Botox, pues en gran medida es también causa de la participación del cártel Jalisco Nueva Generación, porque había algunas células de esa organización criminal que estaban trabajando con las fuerzas federales en la captura del Botox. Por eso nos atrevimos, nos aventuramos a considerar que la captura de este personaje iba a suceder antes de que pasara el mes de enero. Y por eso, ahí está. No es una cuestión también como de predicción, sino que es una cuestión nada más de observación lógica de los sucesos. Y a final de cuentas ocurrió. Y mira, qué curioso que hay que decir ese tema de cómo las células, en este caso, allá en Michoacán, las células del cártel Jalisco Nueva Generación están operando de la mano de las fuerzas federales para tratar de llevar a cabo el plan de pacificación, porque a sí. nivel nacional pareciera que fuera eso. Déjame poner en la mesa, querido José Luis, el tema de la investigación que se lleva a cabo también en Estados Unidos con relación a Alejandro Gertz Manero. Lo dijo Simón Levy, lo anunció, y dándole seguimiento a este caso, fuentes informativas del Departamento de Justicia han confirmado que sí hay una investigación contra Alejandro Gertz Manero por haber dado dinero. Decía Simón Levy, es por haber pagado servicios al cártel Jalisco Nueva Generación. En realidad no es eso. Déjame te lo explico, me quedo José Luis, para Ujú, que también la gente lo vaya entendiendo. En Estados Unidos hay una investigación contra Alejandro Gertz Manero, justamente por el tema de que se alió con el cártel Jalisco Nueva Generación en la investigación del Huachicol. Estados ujú, Unidos, cuando supo que había una red de huachicol en la que está involucrado Adán Augusto, Mario Delgado, Audomaro García, el que era titular del Centro Nacional de Investigación, los hijos de López Obrador, Estados Unidos le compartió esa información al fiscal general Alejandro Gertz Manero. Alejandro Gertz Manero hizo uso de una célula en Tabasco del cártel Jalisco Nueva Generación para que le ayudara a recabar información para poder cuadrar esa investigación que Estados Unidos le estaba ujú, dando. Entonces la molestia de Estados Unidos no fue tanto porque Alejandro Gertz Manero les pagara al cártel Jalisco Nueva Generación utilizándolo como policía auxiliar o alterna de la fiscalía. La molestia de Estados Unidos es porque Alejandro Gertz Manero filtró la investigación de una causa criminal en Estados Unidos a un grupo criminal en México considerado un narcoterrorista. ujú. Ese es el meollo del asunto. Ese es el punto por el que Alejandro Gertz Manero está siendo investigado en Estados Unidos por esa relación. Y este caso de Alejandro Gertz Manero, querido José Luis, lo traigo a la mesa solamente para explicar, para tratar de eh, informarle, explicarle a la gente cómo en México es muy común desde Genaro García Luna el uso de células criminales, utilizarlas por parte de las fuerzas federales o de la Fiscalía General de la República o del Ejército, utilizarlas para llevar a cabo sus investigaciones. Y ese es el caso justamente del Botox. Al Botox en realidad lo estuvo cercando células del cártel Jalisco Nueva Generación. Cuando llegó el momento, en la madrugada de este día, fue justamente cuando ya le dan paso a las fuerzas federales para que intervengan, lo capturen y separen pues justamente el cuello como debe de ser. Pero esa es la realidad y por eso de ahí parte el asunto este que tú y yo lo habíamos platicado internamente, José Luis, de Ujú. cómo era que pronto iba a caer el Botox y que no iba a escapársele, se le podía escapar a las fuerzas federales, a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina, a la Fiscalía, pero no se le iba a escapar a las células del cártel Jalisco Nueva Generación, porque esas trabajan las 24 horas, los 365 días del año. Entonces, por eso hablábamos de esa detención. Y qué bueno que se dio justamente la detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, el Botox, porque también, eso también tiene un efecto colateral porque es un respiro para Omar García Harfuch. Es un respiro, sí, porque acuérdate que Omar García Harfuch en estos momentos está echando maromas. Luego que el Estado norteamericano, el jefe del Departamento de Estado, que es Marco Rubio, le ha Ujú. pedido a Omar García Harfuch diciéndole, oye, está bien, nos presentas, informas públicamente de que bajó el homicidio, de que hay menos extorsión, de que destruiste 1,700 laboratorios, de que hay 40,000 detenidos, pero los datos deben ser verificables.
Y entonces exacto. ahora Estados Unidos está pidiendo una auditoría forense para verificar que esos datos sean ciertos. Y Omar García Harfuch está metido en un pedote, en un problema, porque cómo va a demostrar que sí se está bajando el homicidio cuando sabemos que no es cierto. Y esta detención del Botox, pues Ujú. es una bocanada de aire puro, mi querido José Luis, porque a final de cuentas le da como una carta al gobierno para presentarla ante el gobierno norteamericano y decirle, mira, sí vamos avanzando. No, y además creo que tú marcas un punto medular en esta trama político-criminal, porque, a ver, se habla, para empezar, la captura del Botox de 3 meses de labores de inteligencia, del Centro Nacional de Inteligencia, la ubicación de casas precisas de seguridad, ya decía yo, en la zona de Zenobio Moreno, en Apatzingán. Las fuerzas federales despliegan un cerco táctico y Harfuch explica hoy por la mañana que estamos grabando este podcast que al ingresar a uno de sus domicilios donde se le tenía ubicado, pues el objetivo intenta huir por la fuerza y lo capturan. Pero hay que ser muy honestos y quiero concatenar todo lo que estás mencionando tú, porque al menos desde septiembre de 2021 a agosto de 2022, ya lo dijimos y parecemos disco rayado, pero el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia ya había emitido 80 fichas durante la administración Exacto. de Andrés Manuel López Obrador, donde ya se habían intervenido comunicaciones entre miembros, ya lo decías, de los Viagras, Cárteles Unidos y de los Blancos de Troya, que eran precisamente liderados por César Alejandro Sepúlveda Arellano, el Botox, y detallaban cómo en Tierra Caliente se asesinaba por ajuste de cuentas, se fijaban los precios del limón, del huevo, del pollo, a conveniencia de estos capos, e inclusive aquí detallamos que en algún momento fijaron cómo el cobro a los productores de limón era de 1 peso por kilo cuando Sí. diariamente se vendían 20 toneladas de limón en esta entidad, en Michoacán. No solo eso, también dijimos aquí en el podcast, lo revelamos con documentos para que usted diga, y los documentos, muestra las pruebas, presenta tu denuncia. No, aquí nosotros solo presentamos las pruebas, nosotros exhibimos los documentos y las denuncias se tienen que hacer por otra vía, no somos Ministerio Público nosotros. Exacto. Detallamos también Exacto. con la anuencia del entonces presidente municipal de Buenavista, Sergio Báez Torres, si nos estás escuchando, hay fichas de inteligencia donde decían que hoy tú como diputado local de Morena, pero antes como presidente municipal de Buenavista, le entregaste el control del basurero municipal Claro. al Botox. O sea, hay Claro. en verdad toda una trama criminal que a mí quiero concatenar esto con lo que acabas de mencionar hace un minuto, que, bueno, Harfuch tiene ahora una encrucijada, tiene que demostrar qué está haciendo en materia de seguridad, porque ya lo dijo Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, queremos resultados tangibles, queremos resultados Exacto. comprobables. Ahora sí que como en la escuela y en las matemáticas necesitamos que uses bien la fórmula y nos des el Sí. resultado de esta ecuación, ¿no? Entonces creo que aquí, desde octubre del 2024, que llega Claudia Sheinbaum y empieza todos estos operativos para cambiar la narrativa y el discurso de abrazos, no balazos, la política más dañina de seguridad que ha tenido el país. Ha habido aproximadamente, mi querido Jesús, entre 1.5 y 1.8 toneladas de fentanilo aseguradas cuando se dijo hasta el cansancio que México no producía fentanilo, que aquí no había fentanilo, así como que ya se había acabado el huachicol. Bueno, pues López Obrador una vez más mintió. Han asegurado más de 1,900 laboratorios de droga sintética, han detenido, y esto es algo que a mí me parece inaudito o extraordinario, vamos a decirlo así, 41,000 detenciones vinculadas al crimen organizado. Lo hablamos aquí. Esa es la cifra más o menos estimada que Sí. presenta Omar García Harfuch, pero 41,000 detenciones cuando las cárceles están al tope en condiciones de hacinamiento. ¿Dónde están metiendo a estos supuestos detenidos o los detienen y los dejan en libertad en 1 o 2 semanas o en un mes? Eso es algo que valdría la pena que la Secretaría de Seguridad Pública aclarara. Y aquí hay algo más importante para cerrar mi comentario, que en distribución estimada por cárteles, digo, son datos igual Sí. en aproximaciones porque no nos dan una cifra exacta, los golpes que ha tenido por cártel ha sido de entre 16 a 22, Sinaloa de 8 a 11, Cártel Jalisco Nueva Generación, Noreste, o lo que antes eran los Zetas, entre 7 y 10, y los Beltrán Leiva 6 o 7. Aquí hay que marcar un punto también de inflexión muy importante porque Sinaloa, en sus dos facciones, Mayiza y Chapiza, son las que han estado más atacadas y las menos ha sido Cártel Jalisco Nueva Generación. En lo que hemos planteado, déjame hacer el comercialazo, en el libro La Cuarta Transformación del Claro. Crimen Organizado,
que hay exactamente lo que dice Jesús Lemus. Hay una clara intención de la 4T de impulsar una alianza criminal. ¿Con quién? Es evidente con quién. Y se ve en los números. Con Cártel Jalisco Nueva Generación. No hay otra organización que esté empujando más una alianza criminal con el Estado que esta misma, a cargo de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho. Entonces, para que usted vea que no se está persiguiendo al Sapo, a Gonzalo Mendoza Gaitán, no se está persiguiendo a Udías Flores Silva, el jardinero, no se está persiguiendo al Plumas, otro líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta. Es decir, las piezas que están tratando de encontrar siguen siendo a los rusos, a los Cabrera Sarabia, a los hermanos Hurtado Lascuaga, al Mayito Flaco, a los Chapitos, pero no se han encontrado pues frentes realmente estratégicos para capturar a elementos clave del cártel Jalisco Nueva Generación. Quería dejarlo ahí para Sí. mapear un poquito más, y la captura del Botox hace exactamente lo que hemos referido aquí, un aire, una bocanada para Omar García Harfuch y para Claudia Sheinbaum, y en cualquier momento, si existe, ya hablaremos de ello, otra tanda que también aquí dijimos que se iba a enviar un grupo nutrido de capos a Estados Unidos. Si hay otra tanda, seguramente ahí irá en primer lugar César Alejandro Sepúlveda arellando el Botox. Fíjate que yo veo difícil que haya una nueva tanda de un nuevo narcombo, mi querido José Luis, porque ahorita ya llevan 92 en 3 tandas. Hemos dado puntual seguimiento a cada una de ellas. En este tercer combo, que acaba de ocurrir apenas, que fue antier, creo, una cosa así. En esa misma semana acaba de ocurrir este tercer envío de narcos a Estados Unidos, que hay que volver a decirlo, José Luis, porque tenemos que decirlo, no estamos del lado de nadie, estamos del lado de la verdad y tratamos únicamente de llevarle a la gente datos objetivos para que pueda normar su criterio y formar su opinión de lo que está pasando. Hay que decirlo, estos 37 narcotraficantes que fueron enviados a Estados Unidos, pues en realidad la mayoría yo los clasificaría como cascajo criminal. No Uh -huh. son del nivel de peligrosidad como para satisfacer las ansias de Estados Unidos para hacer su justicia extraterritorial. Son unos 7, a lo mejor 10, si te gusta, que sí tienen un alto perfil criminal y que sí pueden ser considerados como narcotraficantes de interés transnacional Uh -huh. para ser juzgados en Estados Unidos, pero no todos, no todos. Hay que considerar que por lo menos entre 10, 7, 10, calculo yo que podrían ser considerados, sí, objetivos peces pesados del crimen organizado, de los cárteles de las drogas, pero pues los otros 27, la verdad es que sí son cascajo criminal. Se me hace que aquí el gobierno mexicano le está metiendo zancadilla al gobierno norteamericano y les están haciendo porque el gobierno se las gasta solito cuando se trata de hacer criminal a alguien. Ya te Sí, contaría yo, José Luis, sí. en materia personal. A mí me hicieron pasar en el expediente cuando me llevaron a la cárcel. Puta, no, 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 el peor de los criminales, porque así lo dijo Genaro García Luna y así lo dijo la Secretaría de Seguridad Pública. Y ahora podría ser el caso, que muchos de esos, que son incluso algunos narcomenudistas, porque hay muchos narcomenudistas, que sí que tienen un renombre muy regional, porque se dedicaban, y todo el mundo sabía que se dedicaban a la extorsión, al cobro de piso, al narcomenudeo, al sicariato, pero que no dejaban de ser pues tlacuaches con las pelonas de un cártel criminal grande y que ellos eran la base de la pirámide. Uh -huh. Pero con la narrativa de parte del gobierno mexicano, con la narrativa a su disposición, pues pueden decir y hacer un discurso criminal de cada uno como ni te imaginas. Y ahí les van a meter a los güeros, a los gringos, les van a meter muchos goles y les van a hacer pasar a muchos tlacuachillos con las pelonas que van ahí, los van a hacer pasar, como del grado del Mayo Zambada y que eran los operadores. Ahí hay algunos que se mencionan como operadores financieros, cuando en realidad eran los que pagaban la nómina. El billetón, por ejemplo, que va allí Ajá. en la lista, el billetón no era más que un güey que pagaba la nómina. Así, era el que le daban el dinero y era el que iba a recorrer las casas de seguridad, a pagar la nómina a los sicarios, y esa era toda su función. Y aparece como un gran operador financiero. No es un gran Uh operador -huh. financiero, era el gato del contador. Uh -huh. Entonces, a lo que vamos es que, sí, el gobierno de México, Claudia Sheinbaum, pues, o Vargas y Harfuch son tramposos, pues.
tramposos y van a querer meterle gol a Estados Unidos en esta estrategia, en este toma y daca con el gobierno norteamericano. Y sí, muchos de los narcotraficantes que están planteados como grandes figuras, estrellas criminales, en realidad si los ves bajo la lupa así de la objetividad, vas a encontrar pues que no son más que cascajo criminal, que sí, deben mucho, pero también se van para allá y van a pagar. Y aquí hay muchos cuestionamientos, José Luis, ya lo platicábamos en nuestra conversación particular, ya lo platicábamos, de que hay muchos cuestionamientos en torno a estos 37 narcos que Sí. acaban de entregar. Pero antes de irme a eso, déjame decirte que por esa razón pienso yo que México no va a ser una cuarta entrega de criminales en lo inmediato. Puede ser que si se ve muy obligado, podría ser, pero también recordemos que esta tercera entrega de criminales, pues es producto de un plan estratégico que ya lo habíamos platicado en el programa anterior. ¿Te acuerdas que dijimos que el gobierno mexicano tenía todavía algunos pasos para enfrentar la crisis de presión del gobierno de Donald Trump para no entregarle a los narcopolíticos? Tenía que llegar, para poder entregarles, hay que agotar 3 instancias, dijimos. La primera, un tercer narcocombo que ya ocurrió. La segunda, Ajá. cambiar a un titular de la Cancillería como el señor está ahorita Juan Ramón de la Fuente, que es, con todo respeto lo digo, es una dama en materia, no conoce la delincuencia, no conoce la Ujú. criminalidad, su mundo está ajeno de la sangre, pues. Él no habla de eso, él no entiende, nunca ha visto eso, nunca ha visto sangre en su vida, seguramente, el señor, y no conoce el clima de criminalidad que existe en México y no está a la altura de dialogar con Estados Unidos en materia de políticas criminales. Por eso no puede defender la narrativa de Claudia y por eso urge que lo cambien, lo dijimos. Y Ujú. el tercer punto que tenía que llegar para llegar a la crisis con Estados Unidos es entregarle rápidamente un pez grande. Y ya lo decías Sí. tú, entregar a los Chapitos, al Mayito, entregar a los Oscaloaga, entregar a los al Viagra, al abuelo de Tepalcatepec, etcétera. ¿Sí? Ese va a ser el punto antes de llegar a otro momento y decir, ¿sabes qué? Chin, esto no te convenció, ahora sí ten a los narcopolíticos mexicanos, sí, a los Rubén Rocha, a Alfredo Ramírez Bedoya, a Adán Augusto López Hernández, a Alejandro Gers Manero incluso, ¿no? Entonces, Sí. esto nada más hay que recordar que es parte, pues, de un proceso que está corriendo en México y que tú ahorita, José Luis, y yo te lo dejo aquí ya el balón, tú ahorita me decías que hay un tema también bastante interesante con relación a estos 37 nar narcocriminales que fueron entregados a Estados Unidos, porque hay una duda. ¿Por qué hay muchos criminales que no van en la lista cuando en la lista que ya entregaron de esos 37 hay cascajo criminal? ¿Por qué no entregaron a otros que tú seguramente pues ya los tienes por ahí en la lista, José Luis? Oye, fíjate que sí, o sea, creo que marcas un punto muy interesante en la conversación porque, pues, ya entrando de lleno en esta lista de los 37 criminales, ya para dejar atrás lo de la captura del Botox, que nada más como colofón, detuvieron al Botox encargado de esta estructura de extorsión en Tierra Caliente y también atraparon a una mujer que estaría vinculada a su estructura criminal, la encargada de la contabilidad del grupo de los Blancos de Troya también fue detenida por Omar García Harfuch. Y recordarle a usted que el Botox tiene al menos 3 órdenes de aprehensión por homicidio calificado, Sí. una orden por tentativa de homicidio, múltiples cargos, ya lo hemos dicho aquí, de extorsión agravada y uso de explosivo contra las autoridades. De hecho, en varios operativos que se hicieron en Apatzingán, también encontraron bombas caseras de este grupo de la delincuencia organizada. Bueno, lo que decía mi querido Jesús creo que es muy interesante porque hablamos de 37 capos en ya, pues vamos a decir, 92, contando los dos combos anteriores que se enviaron por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. Estamos frente a una desesperación absoluta del gobierno de México para dar resultados tangibles, así lo ha querido, así lo han detallado tanto Donald Trump como el propio Marco Rubio. Y lo que llama la atención de esta tercera entrega que aquí se dijo es la cantidad de nombres que hay. Ya lo refería Lemus, se refieren a Daniel Alfredo Blanco Jo, el cubano, operadores logísticos del Cártel del Pacífico, Carlos Alberto Guerrero Mercado, el químico, por ahí está Lucas Anthony Mendoza,
o Francisco López Martínez, como se hace llamar, alias el T. Nos encontramos con Gustavo Adolfo Castro Medina, estos peces pequeños, vamos a decir charalillos. Por ahí también está Roberto González Hernández, el 04, líder de los Cabreras Arabia del Cártel del Pacífico. Y bueno, creo que el que más detalla es precisamente Ricardo González Sauceda, el Ricky, líder regional del Cártel del Noreste. Y por supuesto, este personaje del que hemos hablado ampliamente, el primer narcoterrorista declarado así por Estados Unidos, Pedro Insunza Noriega, el Sagitario, padre de Pedro Insunza Coronel, segundo al mando del cártel de los Beltrán Leiva. Hay otros tantos, la lista es nutrida, son, insisto, 37, ya suman 92. Y Harfush confirma que estos delincuentes fueron llevados a las ciudades de Washington, de Houston, de Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego a bordo de 7 aeronaves. Y lo interesante es que vuelven a apelar, de acuerdo con las autoridades, a la Ley de Seguridad Nacional, se amparan en estos mecanismos de cooperación bilateral y dicen, pues no nos estamos basando en la ley de extradición internacional porque no están respetando los juicios de amparo que se promovieron, los expulsan del país justo en esta intermediación de que pueden alcanzar algún beneficio legal en México. Dicen, no, vámonos, serán entregados a Estados Unidos e insisto, entregan puro cascajo, puro fierro viejo, diría el camioncito que pasa ahí cerca de mi casa. Y faltan al menos, y lo platicamos antes de entrar aquí al podcast, que coincidimos, Lemus y yo, en varios nombres, faltan pesos pesados como el Marro. Usted recordará a este personaje líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz, que empezó esta organización pues prácticamente con extorsiones, empezó cobros de piso y al final encontró una beta en el tráfico de combustible o huachicol, sobre todo en el Bajío mexicano, para nutrir a su grupo de la delincuencia organizada y alcanzar niveles insospechados en esta región. No es fortuito precisamente que sea el Marro quien no haya sido incluido en esta lista. Al menos ya le fincaron una prisión de 60 años, una pena de 60 años en una prisión federal, pero según reportes hay que declararlo, mi querido Jesús, publicado a finales del 2025, la Red de Control de Delitos Financieros, la FinCEN en Estados Unidos, detalló que en al menos 4 meses que se investigó a este hombre, se realizaron alrededor de operaciones por 827 millones de dólares relacionados precisamente al contrabando de combustible del cártel de Santa Rosa de Lima. O sea, encontró, insisto, el Marro en Petróleos Mexicanos una gran oportunidad en este barril sin fondo de extraer recursos, obviamente con la complicidad de autoridades locales y federales. No se puede entender de esta manera. Inés Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel Aispuro, la pareja sentimental del Chapo Guzmán, a quien vimos recientemente que capturaron por este decomiso y destrucción ahora de laboratorios clandestinos de fentanilo, y dicen que en México no se hace fentanilo si es el principal productor de este opioide. Por ahí también, ¿por qué no se habrán llevado, mi querido Jesús, a Hernán Bermúdez Requena, el comandante H, o el abuelo líder de la barredora, que mientras estuvo en la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, bueno, pues encontró ahí una gran oportunidad de ejercer su poder y bajo el mando, las órdenes, la tutela de Adán Augusto López Hernández, hoy senador, pues se hicieron de recursos ilimitados para el huachicol, tráfico de drogas, tráfico de armas, extorsiones. Insisto, cuando en ese momento, en aquellos años, estamos hablando al menos del 2022, cuando salen estos Guacamaya Leaks, esta filtración de informes de seguridad, ya decían que la barredora, esta organización que presidía Hernán Bermúdez Requena, pues ya tenía una gran influencia en el estado de Tabasco y ya se había hecho de una gran cantidad de dinero. No me quiero apropiar la palabra, te quiero dejar otros tantos. Decimos el Marro es uno, Hernán Bermúdez Requena es otro, y Inés Coronel Aispuro es otro, pero por ahí faltan otros dos, mi querido Jesús, de esta lista de 5 capos que no se llevaron. ¿Quién sabe por qué? ¿Qué sospechosismo? ¿Por qué no se los habrán llevado? Exactamente, querido José Luis, fíjate que ahí falta, por supuesto, un hombre, Fernando Martínez, que es el comandante Huerco, de la Ujú. comandante de la tropa del infierno. Entonces, sumamente pues pernicioso allá por la zona norte por Tamaulipas, por Coahuila, Nuevo León. Pues también lo dejaron como muy tranquilo, como muy quietecito, pese
a lo importante que resulta dentro del mundo criminal. Entonces, ahí está otro personaje y otro que resalta sería, pues justamente el comandante Lastra, José Gregorio Lastra, José Luis, que Sí. tampoco lo llevan y este es el que está relacionado justamente con la, eh, con, ¿cómo se llama? Con el reclutamiento Ujú. de muchachos, de jóvenes, de personas que fueron llevadas allá al rancho Izaguirre, muchas de ellas fueron capacitadas ahí para convertirse en sicarios de las células del cártel Jalisco Nueva Generación, y otros muchos de esos no corrieron la misma suerte y ahí mismo fueron ejecutados y ahí fueron desaparecidos en el rancho Izaguirre. Esta sospechosa discriminación para no ser enviados a Estados Unidos, estos, por decir algo nada más, estos 5 narcotraficantes que tú y yo nos pescamos así como al vuelo, cuando estábamos Ujú. viendo quién falta, quién más falta, de los que están presos y que no se los han llevado y que son de alto riesgo, de alta criminalidad dentro de los grupos del narco y del crimen organizado, pues nomás así, a vuelo de pájaro son los que encontramos Ujú. rápidamente. Y hay que decir, el sospechosismo, ¿de dónde proviene? Pues si te llevas a Hernán Bermúdez Requena a Estados Unidos, pues no lo dudes que va a cantar a la primera, ¿no? El viejo se va a soltar y por supuesto que todo lo que va a soltar va a charpear a Adán Augusto López Hernández, a Mario Delgado, a, al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, a muchos funcionarios de Morena, a los hijos de Andrés Manuel López Obrador, al Sí, propio claro. López Obrador, a Odumaro García, al propio fiscal Alejandro Gers Manero, al que fue fiscal Alejandro Gers Manero. O sea, va a Ujú. charpear a mucha de la clase política de la Cuarta Transformación. Y por eso se entiende que extrañamente al tramposo de Omar García Harfuch, pues se le olvidó mandar a Hernán Bermúdez Requena, se le olvidó mandar también a José Antonio Yepes Ortiz, pues porque Yepes Ortiz es el que conoce los hilos del Huachicol y todos los caminos del Huachicol pues conducen a Adán Augusto López Hernández y a los hijos de Andrés Manuel López Obrador, y se le caería por supuesto todo el teatro a la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de que se está investigando, de que no hay impunidad y todo lo que dice la señora mitómana. También, por supuesto, pues no se llevan a a Inés Coronel Aispuro, el hermano, el Sí. cuñado del Chapo Guzmán, pues justamente por los nexos que sigue teniendo de complicidad de este gobierno de la Cuarta Transformación con la familia del Chapo Guzmán. Por eso no la captura Ujú. de los Chapitos, por eso intocado el señor Inés Coronel, que es el cuñado es uno de los cuñados del Chapo Guzmán, y por eso tampoco pues lo mandan. Entonces podríamos pensar, a final de cuentas, pues que también, si mandan a José Gregorio Lastra, el comandante Lastra, pues Uy, quedaría en evidencia ese gran problema que significa la existencia del Rancho Izaguirre, un centro de exterminio, de capacitación para el crimen y de exterminio también, y que el gobierno no quiere que se hable y por eso, ¡pum!, sepultaron todo, y por eso la prensa adoctrinada, la prensa sin dientes, ¿sí?, los que van y se arrodillan ante el poder, pues guardaron silencio de la noche a la mañana y ya nadie habla justamente del Rancho Izaguirre, que es una de las vergüenzas históricas que va a tener este gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, ese es el punto medular, José Luis, que a conveniencia Omar García Harfuch se le olvidaron a muchos se le olvidaron en las cárceles para no llevarlo porque no le conviene que vayan y hablen en Estados Unidos, porque Estados Unidos, hay que decir el punto medular, Estados Unidos, todos estos que está mandando, esos narcotraficantes que manda el gobierno mexicano para supuestamente ser sometidos a la justicia, en realidad los quiere mm, Estados Unidos para sopearlos. Es claro. eso lo único que quiere. Y aquellos que mejor canten son los que van a lograr mejores beneficios. Ahí tienes el caso de icónico de Ovidio Guzmán. Ujú. Ovidio Guzmán creo que es por mucho la referencia natural de lo que un narcotraficante que sabe y quiere cantar puede lograr torciendo, o más bien jugando en el terreno que juegue la justicia norteamericana. Y estos 92 narcotraficantes que ya están en Estados Unidos, muchos, porque hay muchos panochones en el crimen organizado, mi querido José Luis, eso hay que Sí, claro. decirlo, van a llegar a desfondarse y a cantar. Son como decían en la cárcel, narcotraficantes de 2 cachetadas, una para que hablen, no, eran de 3 cachetadas, una para que hablen y 2 para que se callen el hocico.
de tanto que están hable y hable y hable y hable. Sí. Entonces, eso es lo que va a pasar con muchos de los narcotraficantes que se llevaron allá a Estados Unidos. Entonces, vamos a ver qué va a pasar, porque la gran pregunta, José Luis, y tomándolo así como con mucha sensatez, la gran pregunta, ¿realmente a México le conviene que se lleven a toda esta bola de narcotraficantes a Estados Unidos para que supuestamente paguen allá? Pues claro que no, porque, insisto, Estados Unidos lo que quiere es el sopearlos, obtener Ujú. información, negociar, y quedan en la impunidad muchos de los delitos que cometieron contra mexicanos. Estados Unidos le preocupa nada más la droga que metieron allá. Pero, ¿y los Ujú. muertos? ¿Y los desaparecidos? ¿Y las extorsiones? ¿Y los desplazamientos que causaron estos delincuentes cuando tenían las pistolas en las manos y andaban persiguiendo a ciudadanos inocentes? ¿Eso qué? ¿Cuándo se va a pagar? Mira, José Luis, lo decíamos, qué hipócrita es la justicia norteamericana. Sí. El caso del Guacho. El Guacho, tú recordarás, es el yerno, es uno de los yernos del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, de Nemesio Ceguera. El Ujú. Guacho incluso se quería retirar del mundo criminal para hacer vida con una de las hijas de Nemesio Ceguera. Y hasta Nemesio le hizo el favor a su yerno, fingió su muerte, fingió un enfrentamiento, pusieron unos cuerpos y luego dijeron que uno de Ajá. esos cuerpos era justamente el famoso Guacho. Pero Nemesio Ceguera mandó a su yerno con su hija para salvarlos del mundo criminal, les compró una casa en Riverside, allá en California, una casa de $1 millón en un lujoso barrio. ¿Qué barrio? Zona Sí. residencial, ¿no? Barrio Sí, los del claro, claro. Infonavit, güey, donde vive Jesús Lemos, ¿no? Esos son los barrios, ¿no? No, allá son fraccionamientos, zonas residenciales. Entonces, en esa zona residencial, ahí vivía el Guacho muy tranquilo, cambió de personalidad, se hizo un corte por acá, un corte por allá, se cirugió un poquito, cambió sus documentos, su nombre, su edad. Era una persona nueva, con una identidad nueva. El Ujú. FBI lo ubicó, lo capturó, se lo llevó. ¿Y qué hizo? En lugar de darle una sentencia, porque el Guacho debe muchas muertes en México, muchas Claro. desapariciones y muchas torturas. Y en lugar de darle una sentencia ejemplar por ser un criminal, ah, ven, vas a colaborar, le dio una sentencia de 11 años con 8 meses de prisión y posiblemente en 5 ya va a comenzar a colaborar, porque va a comenzar a colaborar, en 5 va a salir Claro. de la cárcel, va a comenzar a colaborar con la justicia norteamericana para ser testigo protegido y ir poniendo a unos cuantos. Eso es lo que realmente busca el gobierno norteamericano. Entonces, ¿qué objeto tiene estar mandando una bola de delincuentes, cascajo o no, líderes importantes o no, para ser juzgados en Estados Unidos? Si el gobierno norteamericano, a final de cuentas, lo único que quiere es saciar su morbo, así como si fuera un programa de Pati Chapoy, contar chisme y chisme y chisme, quién chingados tiene, quién no tiene, quién anda, quién negoció, quién está, justamente nomás para que, ya que capturan a uno, ahora sí cuéntame, y ahí van por el otro, cuéntame, y van por el otro, y nunca hay justicia, José Luis. Esa es la pinche justicia norteamericana, a final de cuentas, que si lo único que quieren es que les cuenten chismes, y hay, insisto, hay muchos narcotraficantes buenísimos para contar historias y chismes que a los gringos les apasionan y que cuando les dan así, que quedan como Ujú. anillo en el dedo, pues vemos casos como justamente el de Ovidio Guzmán, que hizo lo que quiso con el sistema norteamericano. Y Ovidio Guzmán, insisto, es un caso que hay que considerar como de éxito dentro del mundo del narcotráfico. Porque mira, Ovidio Guzmán le contó la historia que quería escuchar Estados Unidos y hoy Ovidio Guzmán tiene pues prácticamente nomás le falta la nacionalidad norteamericana. Tiene residencia en Estados Unidos, nombre cambiado, la seguridad de utilizar sus recursos económicos, la familia cercana con él, cerca de él, Ujú. con identidades nuevas, con trabajos nuevos. O sea, en el paraíso, mi querido José Luis, prácticamente, sin importar todo el desmadre y la criminalidad que hizo, porque Ovidio Guzmán debe muchas muertes. Simplemente hay que recordar cuántos colgados no mató a Uf. golpes frente a él este boxeador, el que se ponía las zapatillas rojas, Julio César Chávez. Esos Junior. muertos, Ujú. quién los va a pagar?
Esos muertos ya quedaron en total impunidad gracias al gobierno norteamericano que se lo llevó al Ovidio y escuchó lo que quiso escuchar y mira, lo trata como rey. Y hay que ver cuántos de estos 37 que se lleva ahora el gobierno mexicano, violando su derecho a la defensa contra la extradición, se los Ujú, lleva, los entrega únicamente con el requisito de que no les apliquen la pena de muerte. Y ahí déjalos. correcto. No, que no les apliquen la pena de muerte, pero no les que les impongan cadena perpetua o 2 o 3 o 5 cadenas perpetuas, que equivale a pena de muerte dentro de prisión. A final de cuentas, o sea, cuando te dicen una sentencia, oye, de 20 años sientes que te mueres, imagínate con una sentencia de 70, 80, 90 años o 2 cadenas perpetuas, pues te mueres en prisión. Eso es equivalente a la pena de muerte. Y eso es lo que Estados Unidos va a hacer justamente con estos narcotraficantes, nada más para negociar y para saciar su morbo, mi querido José Luis. Totalmente, y creo que si tuviéramos que escribir un libro de Ovidio Guzmán López y la justicia norteamericana, habría que titularlo El día en que el ratón dobló a la justicia en Estados Exacto. Unidos, ¿no? Creo Sí, que es un caso emblemático, lo hemos platicado aquí hasta el cansancio de cómo supo jugar sus cartas, cómo Joaquín Guzmán López también en una jugada magistral extrae, secuestra, traiciona, como le quiera decir usted, a su padrino, a su ex socio criminal Ismael Zambada García El Mayo, y bueno, obtienen beneficios increíbles. Esto es una avanzada de los Guzmán Salazar para pavimentarles el camino a sus hermanos Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, a los Guzmán López, una buena pavimentada para los Guzmán Salazar, y si es que llegan a territorio norteamericano, poder tener al menos algunas condiciones similares en la justicia norteamericana. Y fíjate, todo esto que mencionamos de la extracción, la expulsión de 92 capos. Creo que la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch habían estado navegando con un perfil de medio abajo, intentaron satisfacer las demandas de Donald Trump. Si alzaba la voz en contra de México, sostenían llamadas afables estos equipos diplomáticos de ambas naciones, pero cuando la relación se mostraba ya o se tornaba ríspida, ya se agrupaban a decenas de capos y los expulsaban del país sin hacer valer esta ley de extradición internacional, solamente argumentando motivos de seguridad nacional y pidiendo como único requisito, como decías tú, no establecer la pena de muerte a los capos en territorio norteamericano. Y marcaron precedente porque justamente es el 3 de enero del 2026 mm, cuando entra este Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos a Venezuela y extrae a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, cuando se cambia toda la narrativa, supera cualquier pronóstico internacional porque la acción coordinada de Norteamérica para acabar con el crimen organizado internacional ya era de otra envergadura, era de otro calado, a pesar de estas versiones reiteradas del intervencionismo norteamericano en América Latina, la extracción de recursos. Está bien, sabemos que iban por eso, por los recursos no renovables, el petróleo, los metales raros, pero Trump siempre ha sido consistente, Jesús, siempre ha dicho que va a amenazar, lanza la amenaza, y en su supuesta ambición de restablecer un bloque continental, todo mundo termina apelando a sus órdenes y acatando sus necesidades. Entonces, creo que aquí el caso de México es un poco sintomático porque no se puede hablar de pactar con Estados Unidos, de satisfacer sus necesidades sin que no. el propio Trump vaya 10 pasos adelante de ellos, 10 pasos adelante de Harfuch, 10 pasos adelante de la propia Claudia Sheinbaum, para quizás ir matizando estos puntos e ir cerrando poco a poco ya el embudo de este podcast, mi querido Jesús. Me gustaría tocar un tema contigo de colofón. Ya hablamos precisamente de la captura del Botox, ya hablamos de estos 37 capos que suman 92 en total, ya hablamos de los propios 5 capos que no fueron requeridos por Estados Unidos. Me gustaría provocarte, como siempre lo hacemos aquí en el podcast, para saber ahora sí que qué hace falta para cumplir con ese requisito que marca Marco Rubio en esta cooperación bilateral histórica, que así lo han denominado, histórica, tan histórica que no dejan de pedir y pedir cosas al gobierno de México. Faltan todavía capos. Yo creo que lo que se viene, si es que no se acatan estos mandatos estadounidenses, es la captura de varios criminales de alto calado. Hemos hablado
que hacen falta la captura de los hermanos Cabrera Sarabia, ¿no? Identificados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a Felipe, a Alejandro y a José Luis Cabrera como los principales, igual, líderes del narcotráfico en México. Faltan también los hermanos Hurtado Olascoaga, tanto Johnny como José Alfredo, el pez y la fresa respectivamente de la nueva familia michoacana, que pues han estado inmersos en actividades delictivas y que ofrecen una recompensa de hasta 8 millones de dólares por información de su captura. Faltan, ya lo decíamos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, los Chapitos, y falta también Ismael Zambaz y Kairos, el Mallito Flaco. Creo que en esta recomposición criminal, en esta alianza que estamos viendo, que está empujando la 4T para solo favorecer al cártel Jalisco Nueva Generación, esa es la provocación que quiero hacerte. ¿Cómo ves tú el panorama en el corto y mediano plazo? Porque creo que Estados Unidos no se va a conformar con estos capos, con 92 capos, no se va a conformar con la entrega eventual Claro. de narcopolíticos tampoco. Creo que quieren ir por más y creo que las piezas y los pesos pesados son precisamente estos que te acabo de comentar. ¿Será que no lo quieren hacer para no dinamitar a los cárteles y ahora sí que regar toda la sangre, la pólvora, las balas en entidades como Michoacán, como Sinaloa, el propio Estado de México, Guerrero, o están aguardando a estas piezas simplemente para tener el propio Estados Unidos el control, el monopolio del crimen organizado con algunas piezas del crimen organizado mexicano? ¿Cómo lo ves? Digo, son muchas preguntas, pero ¿cómo ves tú esta reestructuración? Fíjate que bastante interesante lo que planteas, querido José Luis, por el tema de que a corto plazo el gobierno norteamericano va a seguir insistiendo en querer imponer su imperio de la ley transnacional. Va a querer mantener el combate de los grupos del narcotráfico en México con la sola intención del control del tráfico de drogas. Estados Unidos quiere el control de las drogas en México, Sí. quiere que la DEA sea la que cree su propio nuevo cártel, mantenga el control de las drogas en México, que es un negocio multimillonario para el gobierno norteamericano. Eso es lo que va a querer a corto plazo. A largo plazo, el gobierno del presidente Donald Trump va a seguir jugando con esa posibilidad de que el gobierno mexicano entregue a un grupo de narcopolíticos que le servirían a Estados Unidos solamente como pretexto para seguir negociando. Dame a Dan Augusto. Nunca van a entregar a Dan Augusto, nunca van a entregar a Mario No, Delgado, nunca van a entregar a varios gobernadores, nunca van a entregar a los hijos de López Obrador, nunca van a entregar a López Obrador, que es el gran narcotraficante, ¿sí? Nunca van a entregar justamente a los socios del Chapo Guzmán desde el poder. Entonces, ese es el pretexto perfecto para Donald Trump de estar insistiendo, y más con una presidenta de México totalmente troquelada mentalmente, al servicio ideológico de López Obrador, sí. 99% de lealtad, 1% de capacidad. Entonces, eso es perfecto. Esta administración corrupta de la Cuarta Transformación que tiene hoy México le ha caído como anillo al dedo al presidente Donald Trump. ¿Para qué? Para sus objetivos. ¿Cuál es el objetivo de Donald Trump? El objetivo de Donald Trump es hacer de México lo que hizo en Venezuela. En Sí. Venezuela fue bajo el pretexto de ir a la captura de un gran narcotraficante que es Nicolás Maduro, jefe del cártel de los Soles, para quedarse con el petróleo de Venezuela. Eso es lo que está pasando, y la presidenta de México no ayuda nada para que la historia sea distinta. Donald Trump quiere los recursos naturales de México, porque México tiene tantos recursos como Venezuela, a lo mejor mucho menos petróleo, pero tiene más minerales, tiene más El litio, litio. agua, Ujú. tiene litio sobre todo, tiene muchas cosas que le interesan al gobierno norteamericano, y eso es lo que Estados Unidos está haciendo. Estados Unidos, con base en el reclamo de los narcopolíticos y de la justicia transnacional para crear una zona segura, libre de narcotraficantes en el patio trasero de su territorio, está Sí. buscando la forma de quedarse con todos los recursos naturales. Mira, lo dijo hace dos conferencias de prensa, no, hace ayer, hoy estamos grabando el 22 de enero de Ujú. 2026, lo dijo el día 21 de enero del 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa, que estaba llegando a un acuerdo con el gobierno norteamericano para clasificar, fíjate nomás, el eufemismo, para clasificar si México tenía tierras raras o recursos estratégicos.
y que dentro de esos recursos de clasificación que estaban haciendo, pues Estados Unidos quería ubicar dónde estaba el litio, dónde estaba el oro, la plata, el cobre, el carbón, el hierro, que porque había también unas cosas que se llaman tierras raras, lo dijo la presidenta, que Ujú, mantienen ciertos elementos químicos que son muy necesarios para las nuevas tecnologías, para la creación de semiconductores y sobre todo también como el litio para la creación de baterías que conserven la electricidad, producto de la generación de energías renovables, pues. Entonces, el caso es que la presidenta reconoció que el gobierno norteamericano está sumamente interesado en apropiarse de los recursos mineros del país. Y eso es lo que a final de cuentas va a pasar en un largo plazo, querido José Luis, que el gobierno norteamericano, bajo el pretexto de ir a terminar con la delincuencia, con el narco, con la corrupción en México, y como el gobierno está, este de la Cuarta Transformación, igual que los del PAN, igual que los del PRI, está hasta la madre de corrupción, pues bajo ese pretexto, no me des, está bien, no me des a López Obrador, pero entonces dame concesiones de litio. Está bien, no me ujú. des a Dan Augusto López Hernández, pero entonces dame concesiones de perforación para petróleos. Está bien, no me des a Mario Delgado, pero permíteme que las empresas transnacionales norteamericanas entren a México a la producción de electricidad. O sea, eso es lo que nos está costando esta bola de cabrones, mi querido José Luis. Estos corruptos que están en el gobierno ligados al narcotráfico y que Estados Unidos los requiere por ello, sintiéndose también Estados Unidos el policía del mundo, pues lo hace Sí. únicamente con la intención de quedarse con los recursos naturales. Y los mexicanos, mira, estamos nada más viendo cómo este gobierno inútil de la Cuarta Transformación, que ya llevamos, ya entramos al octavo año de padecer este Sí. cáncer, esta lacra, pues allí está nomás, estamos viendo cómo están entregando el territorio nacional. Mira, ni Enrique Peña Nieto, ni Felipe Calderón se atrevieron a tanto como lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum con el famoso Plan México. El Plan México es un plan para poner en oferta inversiones extranjeras para empresas norteamericanas, principalmente que Ujú. quieran invertir en suelo mexicano en la explotación de los recursos naturales. Te digo, llámale agua, petróleo, gas, minas, bosques, llámale como quieras. Está ofreciendo la presidenta de México concesiones para que vengan empresas norteamericanas y se establezcan en el país como una forma de contener la ira del presidente Donald Trump, que quiere, que siempre está asustando con ir por López Obrador, pues para contenerlo y decirle, no, espérame, mejor te doy, mejor en lugar de Adán Augusto te voy a dar minas, cabrón. Entonces, eso es lo que vamos a ver a largo plazo y por eso el infinito recurso del narcotráfico. Y tan infinito es que, mira, cada vez siguen apareciendo y apareciendo más nuevos cárteles. Hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció un nuevo cártel que sería entonces ya 76 cárteles de las drogas, el cártel de los Toscano. Fue Sí. anunciado hoy por el secretario Omar García Harfuch. Entonces, siguen multiplicándose, sigue creciendo el narcotráfico lejos de que se termine. Entonces, tú te preguntas y dices, oye, ¿dónde está el avance de la guerra contra el narcotráfico? ¿De qué te sirve 41,000 detenidos, 1,700 laboratorios destruidos? ¿De qué te sirve No. una supuesta baja de homicidios si hay más cárteles de las drogas cada día? Ayer eran 75, hoy son 76 cárteles de las drogas y siguen creciendo y multiplicándose. Entonces es un recurso pues de nunca acabar, mi querido José Luis. Y además hay que ver, para no irme también Sí. con esta narrativa tan largo, nada más hay que ver hasta dónde está dispuesto, pues, el gobierno de México de seguir doblándose ante el gobierno del presidente Donald Trump, que con el pretexto de ir a la cacería del narco, está yendo al saqueo de los recursos naturales. Híjole, que parecería que siempre damos malas noticias, ¿no? Pero es Sí, desalentador el panorama porque, o sea, me refieres ahorita al caso de los Toscano, este grupo criminal que opera en mercados y tianguis del estado de Puebla. Híjole, te pones a pensar y encuentran una beta, encuentran un mercado potencial en cada una de estas, híjole, regiones económicas o pequeñas y medianas empresas a las cuales les extraen no solamente el cobro de piso, sino también ya se encargan poco a poco de trasiego de drogas, de robo de hidrocarburos. Es decir, me parece que vuelven a ser los mismos modelos de criminalidad, como empezó el cártel de Santa Rosa de Lima, como empezó también en su momento los Viagras, los Blancos de Troya, los propios cárteles sí. unidos, Guerreros Unidos. Híjole, creo que
vemos la aparición de estos grupos del crimen organizado con tanta frecuencia que lamentablemente se nos hace una normalidad ver balazos, escuchar balazos, ver gente muerta, colgados, narcomantas. Híjole, qué grave que la criminalidad esté llegando a ese punto y el gobierno simplemente estaba escuchando ayer una noticia de la propia presidenta Claudia Sheinbaum que quiere distraer la atención con programas como el Megabachetón, que va a destinar 50,000 millones de pesos para la repavimentación de carreteras federales y decía, bravo, bravo, los baches, vamos Sí. a pavimentar cuando, pues, a ver, esos 50,000 millones de pesos son de sus impuestos y de mis impuestos, de los impuestos de Jesús Lemus. Se me hace una reverenda estupidez que quieran aplaudirse ellos mismos un logro que más bien es una obligación del propio gobierno Obligación. federal. Entonces, creo que, híjole, estamos en verdad ante un gobierno, híjole, muy pobre en cuanto a visión, muy pobre en cuanto a el destino pues sí, el enfoque de recursos a ciertas áreas productivas del Estado, en educación, en seguridad, en bienestar. Híjole, yo no logro ver en las clínicas del Seguro Social eso que prometió Andrés Manuel López Obrador de que iba a ser un sistema de salud equivalente al de Dinamarca. Yo no lo veo todavía, entonces no veo la megafarmacia que ya quedó prácticamente en el abandono, no veo que funcione el Tren Maya, no veo la capacidad al 100 del AIFA, que quedó a la mitad la construcción, no veo realmente, más bien el AIFA sirvió como centro de negocios de los cárteles de la droga que llegaban desde Venezuela para traficar cocaína hacia Estados Unidos, ya lo dijeron en Estados Unidos, es decir, no veo nada de bienestar, no veo nada de lo que está propagando y tratando de difundir el gobierno como logros absolutos de una supuesta cuarta transformación que nunca existió. Creo que al final el gobierno de Estados Unidos, para cerrar mi comentario, mi querido Jesús, no se va a conformar con capos de la droga, ni tampoco con narcopolíticos. Creo firmemente, y lo he dicho en varios espacios, Estados Unidos, escúchelo bien, prepara la designación también de fuerzas partidistas mexicanas o los partidos políticos con relaciones delincuenciales probadas. ¿Cómo? Lo van a enmarcar a estos partidos políticos con una leyenda desde Estados Unidos como partido político con financiamiento y o influencia de organizaciones y o capitales terroristas. Escuche bien esto porque Estados Unidos ya no se va a conformar con eso. Se avecinan elecciones en el 2027, las elecciones intermedias aquí en México, y Estados Unidos pretende también no solo enmarcar que hay narcotraficantes, va a enmarcar que hay narcopolíticos y también hay partidos políticos financiados por organizaciones o capitales narcoterroristas. Entonces creo que para que tomemos en cuenta que se vienen tiempos muy fuertes, muy álgidos, y Estados Unidos va por todo el paquete. México quiere ser nuevamente convertido o afianzado como este patio trasero de Estados Unidos y muy probablemente tenga mayor injerencia Donald Trump en la política interna de nuestro país. Recordarle que lleva apenas un año Donald Trump, le faltan 3 todavía, y en ese año que escapó decir que en este año, como regalo de aniversario, precisamente Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum fue el 20 de enero le entregó a estos 37 capos. En política nada es casualidad y los mensajes cuentan. El 20 de enero, cuando cumplió un año de administración Trump, le regalaron 37 capos que llegaron a Estados Unidos. Nada más para que lo tenga en este mapa político criminal, mi querido Jesús. Conclusión, mi querido Jesús, de este episodio del podcast. Mi querido José Luis, pues conclusión de que estamos, como dices tú, a un año de que inició el gobierno del presidente Trump y ya parece como 100 años, cabrón, para México. Sí. Nunca, yo tengo 35 años en la vida periodística, tengo conciencia social desde hace 35 años y nunca había visto como hoy un gobierno tan abrasivo, abrasivo en sus dos Sí. acepciones como el gobierno de Donald Trump. Así. Nunca había visto yo un gobierno que fuera tan insistente en el control de México y nunca había visto también un gobierno mexicano pues tan dado a esa abrasión del gobierno norteamericano, porque si México
no tuviera de qué dolerse, pues cuando se le acerca con esas intenciones el presidente Donald Trump. Pero Trump aprovechó la oportunidad, la vio y la aprovechó. Dijo, ahí Ujú. está un pinche narcoestado, déjalos asusto con la con el fantasma de la justicia y déjales arrebato lo que pueda. La típica historia del pueblo norteamericano, cabrón. El saqueo, el robo a través del dominio y la fuerza. Y lo vamos a ver, porque en este segundo año que comienza el presidente Donald Trump va a ser más invasivo. Ya no más Sí. va a ser abrasivo, va a ser invasivo con la política mexicana y ya comenzó exigiéndole al Omar García Harfuch a través de Marco Rubio la posibilidad de una auditoría forense a los resultados del combate a las drogas. A ver, ahora sí demuéstrame datos verificables cómo es que ha bajado los homicidios, cabrón. O sea, Ujú. explícame ahora sí cómo es cierto que destruiste 1,700 laboratorios. ¿Dónde estaban? Vamos a ver. O sea, in situ. Vamos a ver qué Sí. hiciste, cómo lo hiciste. Y ahí es donde creo que va a tronar Omar García Harfuch, porque Omar García Harfuch va a pasar a la historia no nada más como el, el pupilo predilecto de Genaro García Luna, sino como el más mitómano también de los secretarios de Seguridad Pública, porque hasta ahorita solamente en puras pinches mentiras se la ha llevado el secretario Omar García Harfuch y no le ha rendido. Y eso para su proyecto político que él quiere ser el presidente de México, pues se me hace que no le ayuda ni le favorece nada. Entonces, lo único que están abonando es al desconcierto social, un desconcierto que se está convirtiendo cada vez más en enojo, porque la gente cada vez más odia a esta pinche subespecie guinda que se llegó a apoderar del poder en México, mi querido José Luis. Y para ello, el narcotráfico ha sido un gran argumento también. Híjole, creo que es un buen punto el que marcas y me gustaría nada más añadir a lo que bien refieres que estas operaciones ahora, estas inmersiones del ejército estadounidense, de las fuerzas especiales de Norteamérica van a seguir llegando a México en operaciones conjuntas, van a hacer planes de extracción no solamente de capos, me refiero a capturas focalizadas, sino también destrucción de laboratorios clandestinos y también lo hemos visto, lo vimos, la llegada de este avión militar estadounidense Hércules C-130, que no fue fortuito, que aterriza precisamente en Toluca, en el Estado de México, pues abre también esta posibilidad sin necesidad de que se autorice o se discuta en sesiones extraordinarias en el Senado mexicano. Pues la llegada, insisto, de elementos como ocurrió con este avión, 19 elementos, Jesús, de la Fuerza de Operaciones Especiales de los Navy SEALs y también 10 elementos del Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina estadounidense con armamento a bordo, que no digan, que no le mientan, si hubo armamento a bordo de Sí, esta aeronave, de este Hércules, claro, claro. y al final son operaciones conjuntas que va a estar haciendo sobre todo el FBI, la DEA, que quieren entrar a campo y tomar las decisiones ellos al frente de la batalla, las decisiones primordiales, los primeros pasos, las ejecuciones, las va a llevar a cabo la CIA, la DEA y el FBI con esta estrategia y con esta inteligencia. Ellos son los que van a liderar estos operativos. Eso es lo que también se avecina y lo estamos viendo con la llegada de elementos de seguridad norteamericanos y con esta colaboración. Que usted sepa leer bien los mensajes. Cuando Marco Rubio dice que nunca en la historia de México ha habido una colaboración tan estrecha, a esto se refiere, a operativos, se refiere a la llegada de armamento, a la cuestión estratégica que está en la frontera norte de México, que ya pusieron un campamento también, que ya hay una base improvisada con elementos militares para poder hacer frente a los cárteles de la droga en estados como Sonora, como Durango, como Chihuahua, como Sinaloa. Usted entiende esos mensajes. Estados Unidos no envía este tipo de narrativa sin tener un sustento y sin saber que está ejecutando acciones para su beneficio. Yo creo que me quedaría con eso, mi querido Jesús, a reserva de lo que tú quisieras ya, ahora sí que en conclusión, final, dar para este episodio de nuestro podcast. José Luis, pues me quedo también con la misma conclusión. La verdad es que pues sí, ya me dejas prácticamente sin palabras ante un panorama que se nos ve sumamente incierto, que ojalá pues sigamos y teniendo la capacidad todavía más de asombro para seguir entendiendo esta realidad, porque de otra forma la normalización de la tragedia yo creo que es lo más grave que nos puede pasar como mexicanos, José Luis. Te mando un fuerte abrazo, querido José Luis, siempre con el gusto de estar contigo en este nuestro espacio, pues, y pues ya convocándonos prácticamente para el próximo encuentro.
Perfecto, mi querido Jesús. Un abrazo de vuelta y recordar también que hay elecciones en noviembre en Estados Unidos y se va a poner, Sí, es ahora sí cierto. que dura la cosa y a Trump le sirven estos mensajes, estas escenas, la extracción de Maduro, los ataques a cárteles de la droga en México, eso le sirve para su propaganda política y recuperar parte de esta base de fieles republicanos que pues ha estado perdiendo. Vemos que va a ser una buena andanada en términos políticos allá en Estados Unidos y el próximo año en México. Bueno, ya no nos dio tanto tiempo, vamos a hablar más adelante de otros temas. Por favor, antes de irnos, suscríbase aquí al canal, comente demasiado, comparta, dele like y no olvide activar la campana para que les llegue la notificación de nuevos videos. Siga a Jesús Lemos y a un servidor en redes sociales, ya sabe cómo encontrarnos. Y recuerde que estos episodios del podcast también están en el canal de Jesús Lemus, lo pueden encontrar para que no, para que estemos en sintonía, para que seamos dos comunidades nutridas de seguidores de audiencia inteligente. Le mando un gran abrazo, mi querido Jesús. Nos vemos en el Abrazo. siguiente episodio de Narcomundo.